El 20 de diciembre de 1978 pasaron muchas cosas, como todos los días en este planeta. Les voy a contar algunas que quedaron registradas en los periódicos. Millonarios fue campeón del fútbol colombiano. Las selecciones juveniles de Colombia y Ecuador jugaron en Cali. Esa vez no nos golearon, por lo menos. En Japón cerraron los Juegos Asiáticos. En Colombia se anunció que se exportaría algodón. También en nuestro país se anunció la reglamentación en la venta de totes. En China se abrió una fábrica de Coca-Cola. En ese momento también en el cine estaban presentando películas como Heidi, El misterio de la isla maldita, Cantinflas, El patrullero, la segunda parte de Jesús de Nazaret o El hombre araña. Y en el horóscopo a los nacidos ese día les sugerían que hablaran con tacto. Siquiera yo no nací hablando porque de pronto alguien se pudo haber ofendido, porque el 20 de diciembre de 1978 también nací yo. Y sé que pasaron todas estas cosas porque un profesor de la universidad nos puso a hacer un trabajo, ir al archivo histórico o hemeroteca de la ciudad a averiguar qué había pasado el día en que nacimos. Que yo pueda saber qué pasó cuando nací o que mucha gente pueda buscar información de otros tiempos es posible gracias a los archivos históricos. Es todo ese conjunto de documentos que dan cuenta de algo. Hace mucho tiempo hablábamos de archivos muertos y son los archivos que quedaban ya después de un tiempo y quedaban allí como depositados y como que nadie los iba a mirar. Ese término de archivos muertos cambia a archivos históricos. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de conservación y restauración de archivos históricos. Cuando me pusieron el trabajo de pasar en texto hechos que hubieran sucedido el día en el que nací, el internet no existía tal como lo conocemos hoy. Entonces me tocó ir a la biblioteca, o mejor dicho, a la hemeroteca, que es el lugar donde se guardan los periódicos y las revistas de otras épocas. En Medellín hay varias. Yo fui a la hemeroteca de la Universidad de Antioquia, donde guardan periódicos nacionales desde el siglo pasado. Así que llegué y pregunté. Yo pregunté pasito, ¿cierto? Para no molestar a los que estaban ahí y para que no supieran que había nacido hace mucho. ¿Me pasas el de diciembre de 1978? ¿Cuál? Diciembre de 1978. ¿Qué diciembre del 78 para el señor? Descubrieron todos que había nacido hace mucho. En fin, me pasaron los periódicos en unas cajas grandes, los periódicos físicos, pero también me llamó mucho la atención que me pasaron unos como negativos. Hago de cuenta los de las fotos, pero más grandes, y me dijeron que estaban microfilmados. Así los ponía uno sobre una máquina y se proyectaban en una pantalla y podía ver uno todo lo que pasó en esas épocas. Eso es en la hemeroteca. Pero, ¿qué diferencia hay en el archivo personal que tengo en mi computador con el archivo de una empresa? Hay que entenderlo de dos maneras. El archivo con mayúscula y el archivo con minúscula. El archivo en mayúscula puede ser una institución como institución o puede ser un espacio específico dentro de una institución. Y ahí es donde está, digamos, almacenado, resguardado toda la producción documental de esa institución. Y el archivo, obviamente, en minúscula, que es precisamente pues toda esa documentación. Entiendo, entonces todos los archivos que estoy seleccionando son archivos con minúscula, papeles, aunque por aquí hay unas fotos, aquí hay un cassette. También son documentos porque tienen algún tipo de información. Los archivos que utilizo para el día a día se llaman archivos de gestión. Por ejemplo, mi libreta, donde apunto todo, o la cédula, o el carnet del trabajo vigente. Pero si, por ejemplo, ya anoté todo en la libreta y la pongo a un lado, pero igual la puedo seguir utilizando eventualmente, ya pasa a ser archivo central y ahí va a compartir parche con algunos documentos que no los utilizo todos los días, pero que seguramente en algún momento los voy a utilizar, como el pasaporte, el registro civil, el carnet de vacunación. Y si, por ejemplo, ya estoy desesperado con tantos archivos y quiero deshacerme de estos documentos, pues solamente voy a conservar los que guarden verdadero valor histórico. Eso tiene unos tiempos de vida útil. Una vez ha surtido el tiempo de vida útil de ese documento, pues se hace un proceso ya de eliminación. Este recibo ya no lo necesito, este tampoco. Los pagos del ICETEX, pagando esa deuda duré más que lo que dura el amor eterno, pero ya lo pagué, entonces no lo necesito. Por favor, aléjense. Lo que sí necesito, ¡ay, qué belleza! Estas fotos.
todavía las recuerdo de mi niñez, de Lourdes, claro. ¿Y qué es esto? El cuaderno de peluquería de mi abuela, miren qué belleza. ¿Ah? Y como escribían de bonito en esa época, como todo elegante, tintura normal, alisado, qué bien, tratamiento para el cabello seco. No, esto definitivamente sí lo guardo, va a mi archivo central, porque quién quita que generaciones futuras puedan ver la foto de Lourdes o puedan interesarse por saber cómo se estudiaba peluquería en otros tiempos. Pero hay documentos que su vida útil no se pierde, porque son documentos muy importantes que tienen un valor. Se manejan 3 valores básicos, que son el valor histórico, el valor artístico y el valor sociocultural. Entonces, en ese momento es que se vuelve archivo histórico, se vuelve conservable. Este archivo que estoy organizando es el de Luciano Londoño López. Él era un abogado y un estudioso especialmente de la música. Este archivo en especial venía con un inventario natural. Ese inventario natural nos dio a nosotros una idea de qué documentos eran los que tenía el personaje. Lo que nosotros tratamos de hacer es hacer un cuadro de clasificación para poder establecer en qué grupos podemos ubicar la documentación y así empezar el trabajo de la organización como tal. Lo que estoy haciendo en este momento es la clasificación, ¿cierto? Ya se establecieron unos grupos de documentos como correspondencia, artículos de prensa, documentos relacionados con su actividad laboral. Entonces todos esos se van agrupando y cuando ya los tengo clasificados, entonces empiezo a darles una ordenación, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los archivos municipales, ¿qué documentos son históricos? Pues todos aquellos, por ejemplo, que ha hecho el Consejo de Medellín, donde están pues, las actas de reunión, lo que han aprobado. Eso tiene valor histórico, ¿por qué? Pues porque es todo el quehacer político de la ciudad. Esos son finalmente testimonios. Hay archivos que son históricos, no necesariamente porque sean hechos por instituciones, sino porque su poseedor tiene una importancia particular en la ciudad. Una serie de tablillas de arcilla con miles de años de antigüedad halladas en el siglo XIX son la primera referencia de documentos escritos. Se almacenaban en recipientes de barro como tinajas, en estanterías de madera o cestas de mimbre. Un monarca asirio conservaba unas 30.000 tabletas perfectamente clasificadas, y a este acervo documental se le conoció como la Biblioteca de Nínive. Esta y otras bibliotecas similares inspiraron la más ambiciosa de todas las bibliotecas, la de Alejandría, que tenía como propósito almacenar el conocimiento de todos los pueblos del planeta. Se sabe que se originó durante los reinados de Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II, y se cree que albergó algunos de los escritos de Aristóteles. Las tablillas de arcilla habían sido reemplazadas por papiros y pergaminos, lo que permitió la producción de libros en rollo, muchos de los cuales irían a parar a los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. Para que llegaran hasta allí, los gobernantes de la ciudad enviaban agentes con grandes sumas de dinero con la misión de adquirir tantos textos como fuera posible, de cualquier autor, sobre cualquier tema. Se dice que Ptolomeo II ordenó que todo libro que se encontrara en un navío que atracara en Alejandría debería ser llevado a la biblioteca, donde sería copiado por escribas oficiales. Pasaron los años y la biblioteca se hizo más grande, así como se hizo grande Julio César, que en el año 48 antes de nuestra era se encontraba sitiado en la ciudad de Alejandría. Así fue como describió este acontecimiento Plutarco en su libro Vida de César.
Cuando el enemigo intentaba cortar su comunicación por mar, se vio obligado a evitar ese peligro prendiendo fuego a sus propias naves, las cuales, después de quemar muelles, se propagaron desde allí y destruyeron la gran biblioteca. Hacía referencia a la Biblioteca de Alejandría, pero hay varias especulaciones sobre el incendio total de la biblioteca y se cree que sobrevivió hasta el siglo III de la era actual, cuando la ciudad se resistió a la dominación romana. Los textos más antiguos de la historia son las tablillas de Uruk. Todavía no hay mucha claridad sobre el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero lo que sí está claro es que no tenían las técnicas de conservación que sí tiene el Archivo General de la Nación, donde se guardan los documentos desde 1543 y está ubicado en Bogotá. Ese primer documento de 1543 en siglo XVI es sobre la propiedad de un encomendero. El que le sigue es de 1555 y es un acuerdo de la Real Audiencia de Santa Fe que prohíbe jugar bolos, argolla y otros juegos en horas de trabajo y que al que lo pillen jugando, tome su multa. Ojo a este, hay un archivo de 1625 en el que piden licencia para desaguar la laguna de Guatavita por tener información de que en el fondo de la laguna hay oro que puede ser de gran utilidad. Desaguar una laguna, ¿en qué terminaría todo eso? ¿Cómo se desagua una laguna? Pido permiso para desaguar la laguna de Guatapé porque mis abuelitos dejaron unas joyas ahí en la casa antes de la inundación. Bueno, en fin, en el Archivo General de la Nación hay documentos desde el siglo XVI hasta nuestra fecha, porque quién quita que generaciones próximas quieran saber cómo vivíamos nosotros en el 2020 y en algún momento se les caiga el internet, pues tienen que ir al archivo, donde están estos documentos conservados y preservados. Que no es lo mismo, porque preservar es guardar los documentos, que estén ahí, que sigan existiendo, y conservarlos es guardarlos de manera cuidadosa, limpiarlos, consentirlos para que no se vayan a deteriorar. Están la conservación preventiva y la conservación curativa. En la conservación preventiva, su apellido lo dice, ¿no? Prevenir. Mantener una serie de condiciones óptimas para que los objetos o las colecciones se mantengan el tiempo para que las futuras generaciones lo puedan estudiar. Esa es la conservación preventiva. La conservación curativa son aquellas acciones que se realizan sobre un objeto de manera directa para detener o mitigar el proceso de deterioro. En la conservación curativa se pueden realizar procesos de restauración o primeros auxilios. Los primeros auxilios sencillamente son acciones muy pequeñas que se hacen para evitar que, por ejemplo, siga aumentando la rasgadura. Entonces le hacemos una unión de esa rasgadura temporalmente mientras podemos hacer un proceso ya de restauración. Este documento, por ejemplo, tiene dobleces. Este también es otro procesito que se le hace. Para eso utilizamos la plegadera y utilizamos un pedacito de papel. Lo vamos a tratar de volver como a su estado natural, aunque no queda perfecto. Sí se puede quitarle un poco y evitar, porque ese doblez termina por romper el documento. Cuando los documentos tienen de pronto indicios de hongo, entonces le hacemos una desinfección puntual en el lugar con alcohol. Entonces para eso utilizamos el alcohol y utilizamos un hisopo. Entonces tenemos que hacer primero una prueba para que no nos vaya a dañar el documento. Otro de los procedimientos que son muy importantes cuando hacemos primeros auxilios preventivos es la eliminación de material metálico, como estos ganchitos y estos clips. Entonces para eso utilizamos mi aparatico. Estos ganchitos, como son tan incómodos, se le pegan a uno, puede salir uno cortado, rasguñado, entonces lo echamos en un recipiente especial para ellos.
Luego de la organización que le hemos hecho a los documentos, se almacenan en las carpetas desacedificadas y ya quedan organizaditas para que el usuario pueda acceder a esa información. Si no preservamos, si no hacemos todo esto que nosotros estamos haciendo en este momento, mucha de la documentación se quedaría en el olvido, mucha información importante estaría perdida y la gente no sabría que existe. Entonces, la importancia de poder sacar y relucir toda esta documentación es que la gente tenga acceso a esa información y que es una información súper valiosa y muy relevante para diferentes estudios e investigaciones. Lo que pasa es que los primeros auxilios son procesos temporales. Si yo no tengo, digamos, las condiciones para hacer una restauración y se necesita, no sé, digitalizar los dos documentos, yo hago primeros auxilios de los dos documentos para que se puedan digitalizar, se puedan publicar en la web, etcétera, y posteriormente ya con más tiempo, porque la restauración es un proceso de mucho más tiempo. La restauración es más como esa cirugía de corazón abierta en donde tienes que estudiar el objeto, hacer muchas veces pruebas para entender cómo va a reaccionar ante el tratamiento que vas a hacer, en donde haces pues unas acciones como por ejemplo un refuerzo estructural, tienes que hacer procesos por ejemplo de desasificación del papel, tienes que por ejemplo hacer consolidación de tintas. El departamento también tiene su archivo histórico con A mayúscula, donde se guardan documentos muy antiguos, desde la época de la independencia. Por ejemplo, hay un documento de 1766, donde el gobernador pide que no se especule con el precio del maíz debido al intenso verano en Antioquia. Cada grupo de documentos está separado y se les llama fondos. Hay un fondo de la gobernación, un fondo del ferrocarril de Antioquia, un fondo notarial, donde hay testamentos, documentos notariales, matrimonios, sucesiones. Hay otros fondos con colecciones de mapas, planos, publicaciones periódicas, archivos que tienen que ver con los esclavos, fotografías, documentos fílmicos, o sea, buena parte de nuestra historia está ahí registrada. Y si hablamos de cotidianidad, pues también hay fondos de personajes ilustres, por ejemplo, del médico Manuel Uribe Ángel o del diplomático Rafael Uribe Uribe. En ellos se encuentran cartas, telegramas, certificados, transacciones notariales. Por ejemplo, de Rafael Uribe Uribe hay un telegrama del 27 de agosto de 1923 donde anuncia que va para la Hacienda. O en julio 11 de 1927 donde hace alusión a un viaje que hará por Europa. Cuando me preguntas deterioros del papel, pues lo típico que uno ve es rasgaduras, faltantes. Hay una característica también en el papel y es, por ejemplo, que le llamamos que se vuelve como galleta y se deshace con mucha facilidad. Eso se debe a que el papel pues pierde primero humedad y segundo es muy ácido. Muchas instituciones están en capacidad de hacer primeros auxilios, o sea, lo básico para que un documento se pueda seguir usando. Pero pocos pueden hacer restauración, que es como hacerle operación con anestesia general al documento en papel. Se necesitan cirujanos especialistas, que en este caso son los restauradores conservadores. Y no conservadores porque sean muy recatados, sino porque su trabajo es conservar. Han estudiado para ello y saben cómo hacerlo. Uno de los pocos laboratorios de conservación en Colombia está en Medellín y fue declarado desde el 2015 como patrimonio documental. No de Medellín, ni de Antioquia, ni de Colombia. Patrimonio documental de la humanidad por la UNESCO, por un grupo de documentos coloniales muy bien conservados. En este video vamos a ver parte del proceso de restauración que se realiza en este laboratorio.
Si el papel es blanco, tiene que quedarse blanco. Independientemente del material que estés conservando, tienes que comprender, entender de qué está hecho. Un papel del siglo XIX están elaborados de fibras textiles, de algodón y de lino. Cuando entramos ya hacia el siglo XX, encontramos papeles de fibra de madera. Entonces, ahí hay dos componentes completamente diferentes. Entender de qué están hechos es como la base fundamental para comprender cómo lo podemos conservar. La importancia que tiene como la conservación un poco es permitir que toda esta producción cultural que hacemos los seres humanos la podamos conocer, la podamos disfrutar, la podamos entender y nos ayuda a entender también un poco la evolución del ser humano. Sí es posible viajar en el tiempo y no es necesario la realidad virtual o una película de época. Los archivos con mayúscula, donde están guardados los archivos con minúscula, son la verdadera máquina del tiempo, pues allí podemos hacer presencia en el pasado a través de los pedazos de historia que quedaron plasmados en el papel. Leerlos es saber cómo éramos, es tener contacto directo con quienes habitaron el país, el departamento, la ciudad o el barrio. Ellos dejaron huellas de su paso por el mundo en esos documentos. Y que esos rastros no los perdamos es posible gracias a personas que saben mirar hacia atrás desde hoy y que usan la ciencia y la tecnología disponible en el presente para rescatar el pasado. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.